Bueno, espero que estés muy bien. Muchas gracias por tu tiempo. Mi nombre es Lady Perafán, estudiante de Administración de Empresas, y el tema principal que estamos trabajando es las perspectivas y prospectivas culturales en el mundo contemporáneo. Eh, el tema que nosotros abarcamos fue acerca del patinaje, entonces queremos ampliar cómo es el patinaje urbano como alternativa de movilidad en la ciudad de Bogotá. Entonces, es una entrevista netamente académica y su propósito es conocer la experiencia y la opinión de los patinadores expertos como tú. Ujú. Entonces, bueno, Liliana, me gustaría que nos hables acerca un poco de ti, quién es Liliana Ballén, desde cuándo inició tu amor por el patinaje, cómo ha influido en tu vida. Bueno, yo soy Liliana Bachén, diseñadora gráfica de profesión. Trabajo actualmente en una agencia de branding, haciendo pues diseño y bueno, varias cosas. El patinaje siempre me gustó desde muy chiquita, digamos que me pasó como nos ha pasado a varios que en alguna Navidad por fin nos regalaron los patines soñados, y entonces bueno, ya mejor dicho. Y ahí salí a patinar un par de veces, aprendí el deporte. En ese entonces tuve la oportunidad de ir a una escuela de patinaje en La Gaitana, en Suba, yo vivía en Suba, y practiqué fue patinaje artístico. Sin embargo, en ese entonces me gustaba mucho el deporte, pero había muchos limitantes porque esos deportes, y eso es algo clave, esos deportes, cuando es patinaje de velocidad o patinaje artístico, son costosos y se perciben como costosos. De hecho, yo no pude seguir en la práctica porque te pedían como uniformes, que los patines tenían que ser mejores, te pedían que si querías ir a eventos. Entonces, pues yo no continué a esa edad, que tenía como unos 12 13 años, yo no continué la práctica del deporte pues por recursos económicos. Básicamente no, pues no había forma de continuar. Entonces ya lo abandoné. Y ya estando grande, que creo que es la historia que nos ha pasado a muchos de los que practicamos patinaje urbano, ya estando grande, pues sabía que era algo que me gustaba, se me presentó la oportunidad de comprar unos patines y empecé a practicar de nuevo. Entonces ahí yo dije, bueno, pues empiezo saliendo a ciclovía, eso no se olvida, te salí a patinar. ¿Qué pasó? Que yo no sabía frenar. Y eso también es algo que pasa bastante. Uno cree que moverse en patines es todo lo que necesita, pero pues un día en una vía por la séptima que yo no sabía que tenía bajada o no era consciente, casi me estrello y ahí dije, tengo que aprender a frenar. Pero me pasó que yo no quería meterme a una escuela ni de velocidad ni de artístico, entonces empecé a buscar por internet a ver qué alternativas había y me encontré con una escuela que da patinaje urbano. Ellos son escuela de patinaje urbano, entonces de entrada ya no es como vas a ser parte de un equipo de patinaje, no, es simplemente tú aprendes habilidades para moverte en patines. Entonces eso me gustó mucho, ahí tomé clases, hice amigos y entré a todo este mundo que conocí, donde conocí pues varios grupos de patinaje, empecé a practicarlo aún más y aprendí a moverme en patines. Entonces lo chévere era eso también, pues sabía obviamente que tenía que comprar mis patines cada vez, pues digamos, como más acordes a lo que yo quería, más resistentes, más cómodos, y también pues las protecciones, un casco, unas rodilleras. Pero entonces pues ya uno estando grande y trabajando, ya uno puede como decidir si se da o se invierte en eso o no, que es la facilidad, digamos, de uno ya estar pues más grande y no depender de pronto de lo que en ese momento se cuente. Y ya, entonces desde ahí empecé a practicarlo en forma. Salí a varias rutas, hice varios amigos, practiqué varias modalidades. En su momento inicié practicando lo que se llama downhill, que es un poquito más extremo el tema, que es un patinaje de velocidad, pero en descensos. No lo practiqué mucho tiempo, aprendí lo principal y ya. Y sí practiqué por como por 3 años un deporte que se llama slalom, que es hacer ya como unas figuras dentro de unos conos, pero pues esto ya es como un nicho más pequeñito. Y ya, duré varios años utilizándolo como medio de transporte, hacía constantemente como medio de transporte de la casa a la oficina, ya cuando empecé a vivir más cerca, digamos más central. Cuando vivía en Suba, pues lo usaba, como te contaba, como en trayectos entre estaciones, de estación a la casa, en cambio de un alimentador, o de estación al trabajo, más o menos era como las rutas. Y esa fue la forma en que me enamoré del patinaje, por distintas circunstancias, por lo que pues ya no salgo tanto hacia la oficina, pues no es que lo haga frecuentemente, pero sí lo considero totalmente una alternativa de movilidad perfecta. O sea, es muy chévere y es un deporte muy apasionante. Y uno hace hartos amigos. Tengo 5 preguntas. Vamos a iniciar con la primera. Sería, ¿qué beneficios ambientales, sociales y culturales ha traído el crecimiento del patinaje urbano como alternativa de movilidad en Bogotá? Bueno, ambientales en la reducción de, pues digamos como de la huella de carbono personal, ¿sí? O en disminuir de pronto esta carga de movilidad que hay actualmente. Entonces, al movilizarnos nosotros en patines, pues logramos reducir la cantidad de gente que va en Transmilenio o no usar necesariamente un carro o una moto.
y pues eso se deriva también en que hay un tema de actividad física también que se suma, digamos, a la vida de uno, ¿no? Que ya uno está realizando de cierta manera pues actividades que permiten que uno pues se mantenga activo, valga la redundancia, activo físicamente. A nivel social, pues como más, bueno, como movilidad, creo que aporta desde el hecho de que uno pues es un poco más consciente en el uso de estos medios de transporte, pues para reducir como bastantes brechas. En cuanto a la seguridad, bueno, eso es también como un diálogo que hemos tenido entre patinadores, nos sentimos más seguros patinando que caminando, pues uno lleva una velocidad que pues lastimosamente y sabiendo el contexto que tenemos pues en Bogotá, a nivel de cómo te desplazas de un lugar a otro, de pronto en la noche, uno se siente más seguro pues yendo en sus patines, que va un poco más rápido a ir caminando de un lugar a otro. Digamos, yo antes vivía en Suba, yo no me iba patinando hasta Suba, pero llegaba hasta el portal y de ahí pues evitaba coger un alimentador y me iba patinando, pero pues no me sentía, digamos, tan expuesta como si me fuera caminando. Si la elección fuera entre caminar y coger un alimentador, pues prefería caminar, perdón, prefería coger el alimentador, pero como pues tenía mis patines, elegía claramente patinar, por ahorro de tiempo, pues por comodidad también. Además que también patinar relaja bastante, entonces ayuda mucho como en la parte emocional, por decirlo así, mental. No Sí, sé si me así. falta algo de esa pregunta. No, está perfecto. Bueno, entonces continuamos. ¿Cómo perciben ustedes que el patinaje urbano está siendo reconocido e incorporado en la visión de movilidad sostenible de la ciudad? Mm, hmm. Pues yo siento que no está siendo tan tenido en cuenta. Digamos que obviamente no es un deporte que, o no es más que deporte, no es un medio, yo siento que todavía no es considerado un medio alternativo de movilidad oficialmente. No como las bicicletas, no como las patinetas. Digamos que se ha notado como pues, que la cantidad de bicicletas es inmensa. Lo mismo en el crecimiento de las motocicletas como alternativa, las patinetas eléctricas o los vehículos eléctricos, y uno nota el crecimiento pues como exponencial, es altísimo. En cambio, con el patinaje no es tan así, quizás porque pues no todo el mundo lo ve como una alternativa de movilidad o no todo el mundo conoce el patinaje desde una perspectiva urbana, sino desde una perspectiva más de deporte, de una práctica, de un hobby, pero no lo ha, digamos, conocido como una alternativa de movilidad. A mí me pasaba eso antes de como tomar el patinaje ya como parte de mi vida y de mi movilidad, yo lo veía como un hobby, como, ah, bueno, salgo a ciclovía. Cuando ya empecé a practicarlo y a tener el contacto con personas que lo utilizan dentro de su día a día como transporte, pues empecé a entender que claramente era un medio de transporte totalmente funcional a nivel urbano. Lo que pasa es que no lo percibimos así, ¿sí? Muchas personas lo ven como lejano, no como una alternativa. Entonces, por eso creo que está muy sesgado, como muy... no ha tenido mucho crecimiento como uno ve que crecen otras alternativas. Quizás si hubiera más apoyo o mayor reconocimiento del patinaje como alternativa de movilidad, podrían pasar más cosas y podría de pronto animarse más personas a usarlo. Sin embargo, ustedes son un grupo grande en el momento pues de hacer como todo el proceso de patinaje o cuando se reúnen. ¿Siempre hay harta cantidad de personas o de verdad es muy poquita? O sea, como ustedes No. como grupo. Como grupo se reúnen bastantes personas. De hecho, sí ha crecido el número de grupos. Antes era uno, dos o tres grupos. Ahorita hay muchos más grupos y no solo a nivel Bogotá, sino en distintas ciudades. Lo que pasa es que estos grupos sí hacen algo que se llaman rutas. Estas rutas pues son por la ciudad, entonces son digamos que momentos de encuentro pactado. Entonces como que, claro, cuando tú ves que la mayoría de personas de Bogotá que patinan, que hacen patinaje urbano, se reúnen en un solo lugar, pues parece muchos, pero pues ten en cuenta que son personas que unas viven de extremo a extremo de la ciudad, o sea, hay personas de todos digamos, los sectores de la ciudad, sino como que se pacta un encuentro para poder ir a hacer ruta, entonces sí somos, pues es un grupo, y lo que te digo, no es un solo grupo, son muchos grupos que practican diferentes modalidades, pero digamos que lo que hay en común entre todos estos grupos es que a nivel individual, sí se usa el patinaje como parte como de la movilidad diaria. Muchos, digamos que yo no lo hago todos los días, yo hago trabajo en casa, entonces pues no es como que me mueva todo el tiempo así, pero sí tuve un tiempo en que usaba constantemente mis patines para movilizarme, para desplazarme de un punto a otro. Entonces ahí es donde me refiero que a nivel de deporte y de práctica deportiva sí hay encuentros y sí digamos que son muchos. No se compara con las bicicletas, porque los de Sí. bicicleta también hacen encuentros y de hecho una vez tuvimos un encuentro con bicicletas y patinaje y pues ellos son, no sé, el triple o cuatro veces más personas, pero sí es más, la práctica digamos como de desplazamiento o como alternativa de movilidad es más individual. Entonces ahí es donde digo como no es como que tú ves a diario, sales y ves montando a muchas personas en bicicleta y muy de vez en cuando ves a alguien que pasa en patines. Sí, sí, es muy cierto. Ujú. Ok, bueno, muchas gracias. Continuamos. ¿Consideras que Bogotá cuenta con la infraestructura adecuada para integrar de forma segura el patinaje urbano como medio de transporte?
No hay muchos sectores que son, eh, pues digamos que como nosotros hablamos a veces como en la jerga del patinaje urbano, hay rutas en que hay lugares que son terribles, o sea, que hay calles vueltas nada, que hay huecos, que pasar por ahí es tenaz. Y, mm, y no está pensado, digamos, si las sufren los ciclistas, teniendo algunas partes con ciclorruta. Sin embargo, ¿qué pasa? Que el patinaje también tiene un componente y es que el patinaje es un poco más sensible a las, como a los obstáculos de las vías, ¿sí? Entonces, un hueco puede ser más fácil, digamos, de pasar, de atravesar o de esquivar si vas en bicicleta. Si vas en patines también lo puedes esquivar, pero digamos que por el tamaño de las ruedas es mucho más sensible a zonas con huecos, a zonas pues como con muchos bachecitos. Entonces, sí, uno se encuentra con de todo. O hay puentes en que uno puede ir bajando, digamos, a una velocidad promedio y si hay un hueco, pues corres mucho peligro de caerte. Entonces, digamos, como que la infraestructura de para que se pueda patinar rico por toda la ciudad, no, no es así. Hay Falta lugares mucho todavía. y falta mucho. Y lo que te digo, aún Sí, cuando hay señora. ciclorrutas, las mismas ciclorrutas para un patinador pueden ser riesgosas, pero sí lo hay, sí lo hay. Y, bueno, olvidé decirte en cuanto a la pregunta anterior de qué estás haciendo, como de pronto las entidades o algo así, Guatapatinas sí se han movido en cuanto a cosas con la alcaldía y eso, entonces seguramente por ese lado pues encuentren un poco más de información al respecto. ¿Ya? Si no, en cuanto a infraestructura, yo considero que falta demasiado, o sea, como para que pueda ser más seguro. Ok. Bueno, continuamos. ¿Qué desafíos enfrentan los patinadores urbanos en su día a día al usar los patines como medio de transporte? Eh, la, la infraestructura, ese es un desafío importante. Mm, sí, más que todo eso, siento que el tema de las vías y el contar como con espacios seguros para la práctica de algunas modalidades, pero digamos que para moverse uno día a día en patines, uno de los desafíos más grandes es ese, la infraestructura. Digamos que en cuanto a seguridad, el patinaje, a pesar de que sí han habido casos, el patinaje o los patines no son percibidos como, no sé si como de alto valor o no sé, pero pues digamos que no hay tantos casos de robos o cosas así en patines, o de patines como tal, sí, como uno puede ver que no, a tal le roba la bicicleta o la patineta. En patines no pasa tanto eso, entonces no sé si sea un desafío, bueno, pero contar con más espacios, más temas de infraestructura, también quizás con menos sesgo. Sé que hay muchos lugares donde si pasas en patines te ponen problema. Hubo un tiempo en que creo que, no sé si fue en la Virgilio Barco, intentaban como prohibir que uno estuviera en patines. Eh, no sé por qué, pero sí, hay algunas zonas, sé que ahorita ya no pasa, ahorita uno puede patinar ahí sin problemas, no estoy mal, pero a veces hay pues como personal de seguridad, sobre todo de repente si son zonas de pronto no tan públicas, pertenecen a algo privado, sí son como de sacar a los patinadores y no dejarlos andar por ahí, pero pues tampoco es que me haya pasado o yo lo haya experimentado, o sea, como desde mi perspectiva personal, el tema de las vías es como lo más. Ok. Y vamos por la última. ¿Qué acciones o estrategias crees que se necesitan para que el patinaje urbano sea más accesible e inclusivo para todos los ciudadanos? Mm, yo creo que en tema de formación deportiva más abierta, o sea, como que se incentive el aprendizaje del patinaje desde edades muy tempranas a nivel distrital. Sé que hay programas que lo hacen, pero quizás como eso, de pronto permitir más acceso también a patines de calidad, de repente también a nivel de comercio se puede haber como más alternativas de tener mejores marcas a mejores precios, eso también, pero pues eso ya es un tema comercial. A nivel de infraestructura, pues pensar que también se empiece a pensar en esos medios alternativos o llevar como a un mejor nivel el tema de las ciclorrutas, ¿sí? Darles mayor seguridad, darles mayor cuidado, que se hagan de una forma como más, mejor planificada, más estratégica, porque uno se da cuenta que hay ciclorrutas que es como una cuadra tiene ciclorruta, una cuadra no hay, una cuadra tiene ciclorruta, una cuadra no hay. Sí, tal cual. Entonces, eso no tiene sentido. Entonces, creo que por un lado, como un frente estratégico, puede ser la estructura vial para ciclistas y patinadores. Por otro lado, el incentivar el deporte de una forma masiva, digamos, como que no se quede en un hobby, sino que se empiecen a hacer campañas de, bueno, como que todos podemos patinar y campañas que lo empiecen a mostrar como también te puedes mover en patines, ¿sí? Los patines no son una cuestión de un hobby o de la ciclovía, sino que también es chévere mover de tu casa al trabajo si es viable en patines o ahorrarte un trayecto en un alimentador porque te puedes mover en patines. Eso, pues no sé, aunque creo que podría funcionar tal vez campañas que lo muestren como una alternativa interesante. Ok, sí, sí, estoy de acuerdo, me parece un muy buen punto. Bueno, Liliana, me gusta, recomiendas ampliamente. Total, total, para todo. O sea, es una bonita forma de hacer deporte, de hacer amigos, de moverse, de divertirse. Es demasiado bonito realmente.
es un mundo bien chévere. Bueno, Liliana, me encanta esa conclusión. Muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Bueno, me encantaría que continúes y que incentives a las demás personas, este es un buen medio, a que practiquen este deporte y que lo utilicen como medio de transporte. Entonces, Listo, por todas las ventajas que nos dijiste, entonces te agradezco muchísimo, de verdad. listo, Lady, no, es con mucho gusto y pues si necesitan algo más en lo que les pueda colaborar, con gusto cuenten conmigo y muchas gracias también Bueno, por el Liliana, espacio. bueno, Vale, que estés muy muchísimas bien, gracias. Que Lady, estés que muy les vaya bien. Hasta luego. Bendiciones.